Pues muy defensivo, ya no solo en los índices en la renta variable europea y en Estados Unidos. Hemos visto con generalidad esa situación, salvando al Eurostoxx 50 y al CAC 40 francés. El resto de índices, el IBEX 35, el DAX alemán, han mostrado pérdidas o caídas bastante fuertes, sobre todo el IBEX 35 lastrado por esa noticia de la salida de Corporación Financiera Alba de un 5% de su accionariado, con una venta realizada ayer, en este caso a una corporación también vasca, para salir sobre todo del accionariado de manera completa. Y por otro lado, que aún habiendo visto pues una cifra récord de resultados por parte de Inditex, parece que las perspectivas no han gustado, aunque todavía no haya habido ningún cambio al respecto. Y es posible que el cambio o la sucesión en el CEO y en el consejero delegado pues puedan estar lastrando precisamente esa situación. Respecto a la expectativa que estamos viendo, lo que pudiéramos esperar de la Reserva Federal, parece que se está dando por descontado que vaya a haber una aceleración en el proceso de reducción de la política monetaria desde los 15.000 millones a 30.000 millones, lo que reduciría también los plazos desde junio a abril. Y la expectativa ya no es tanto eso, sino cuáles van a ser los comentarios concretos y precisos, si es que los va a haber, por parte de su presidente a las 8:30 de la tarde, con respecto a las preguntas que le vayan a formular sobre los tipos de interés. Inicialmente no hay ninguna previsión de que en esta reunión se vaya a aplicar ningún tipo de incremento, pero más importante será en este caso, lo que se pudiera descontar en el mercado, es que esperan que al menos se den fechas concretas respecto a la situación de la inflación, esa aceleración en la reducción de las compras y, por lo tanto, también el movimiento respecto a los calendarios de los tipos de interés. Inicialmente, la primera subida podría estar en torno a mediados del año que viene, pero con estos eventos actuales a lo mejor se podría acelerar. Bueno, Darío, y respecto al coronavirus, a la variante Omicron que está, de nuevo azotando a los mercados financieros con las caídas que hemos tenido hoy de más del 1%, por ejemplo, en el IBEX 35, y también con las noticias que tenemos sobre la mesa, sobre todo esas últimas horas que nos han llegado, por ejemplo, de que la variante Omicron infecta alrededor de 70 veces más que la Delta. También la advertencia que nos ha llegado de Bruselas de que la vacuna por sí sola no actúa de forma eficiente frente a la nueva cepa del coronavirus, frente a Omicron. También frente a esa noticia que hemos tenido de que Grecia va a exigir PCR a todos los viajeros que entren en el país, aparte de ese pasaporte COVID. La pregunta un poco es si ya tenemos que despedirnos completamente de ese rally navideño, teniendo en cuenta que cada vez son más los casos de coronavirus y también, por supuesto, pues serán más las restricciones que vamos a tener, pues por ejemplo, en Europa. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Reino Unido, que ha tenido en el día de hoy, en las últimas 24 horas, su mayor número de casos de coronavirus de toda la pandemia. Efectivamente, la situación respecto a Omicron, con ese incremento de la tasa de infección, que es mucho más agresiva que la variante Delta y que además, por lo que comentas, es incluso mucho más contagiosa que el informe inicial que conocíamos hace como 10-15 días por parte de Japón, que era de 4,2 veces superior, pues esto lógicamente hace saltar las alarmas. Ya habíamos visto al Reino Unido establecer el nivel 4 de alerta sanitaria y es un punto neurálgico a nivel de geografía respecto a las conexiones aéreas que se irán trasladando lógicamente a otras economías que de manera preventiva pues adopten las medidas como la que acabas de comentar en el caso de Grecia. Efectivamente, esto podría poner en peligro el famoso rally navideño, que recordemos que el rally se considera en la última semana de diciembre, pero antes de eso hay que también recordar que este viernes es el tercer viernes de diciembre, tercer y último viernes del trimestre, y por lo tanto estaremos ante la última cuádruple hora bruja del año. Y eso supone la negociación de cierre y apertura de futuros y opciones sobre índices y acciones para afrontar sobre todo el próximo trimestre hasta la siguiente cuádruple hora bruja, que es el tercer viernes de marzo, del año 2022. Así que se están juntando muchos ingredientes para sobre todo valorar en el mercado, con la situación que hay muchísima incertidumbre y no queda nada claro hacia dónde nos podríamos dirigir en el cierre del año. Interesante, y estaremos muy pendientes de esa última cuádruple hora bruja del 2021. Darío, por terminar y por centrarnos en algunas de las principales caídas que hemos visto hoy en el IBEX 35, Indra, por un lado, con la salida de la participación del 5% de la corporación Alba de la familia mallorquina Marc, los fundadores de Banca Marc, y por otro lado Inditex, con un beneficio que ha pulverizado récords, más de un 270% de subida, pero aún así, en medio de las preocupaciones
respecto al avance del COVID, hoy estamos viendo ese lastre en las acciones. Pues lógicamente hay que recordar que durante el año 2020 Inditex fue una de las más afectadas porque tuvo que cerrar prácticamente el 100% de sus tiendas y depender exclusivamente de sus ingresos a través de las ventas online. Si bien es cierto que ese porcentaje va a ir increciendo en los próximos trimestres, dado el gran potencial de inversión que está desarrollando la compañía para que en su plan estratégico Inditex sea cada vez más digital, lo cierto es que eso pone sobre todo en peligro los niveles de márgenes operativos respecto a las nuevas competencias, la situación respecto a una reducción de la facturación directamente por el cierre de las tiendas y también por el cash operativo o el cash equivalence, es decir, la tesorería que tiene Inditex de cara a afrontar una posible situación como la ya vivida, que ya hemos visto que es perfectamente solvente al no haber despedido a nadie durante el periodo pandémico, conservando todos los puestos de trabajo y bueno, pues todas las obligaciones respecto a sus empleados, y que esa situación se podría llegar a repetir y podríamos estar ante un movimiento adelantado de los inversores en caso de que eso vuelva a suceder, pues para cerrar en los precios más altos posibles si es que se descuenta precisamente una caída. Y sobre Indra, pues el tema de que uno de sus accionistas históricos de los prácticamente últimos 15 años, pues que tenga la intención de salir del Consejo de Administración, no deja de generar sino incertidumbre negativa respecto al futuro de la gestión de Indra en el corto y en el medio plazo, sabiendo que la SEPI acabó, pues en este caso, colocando a un presidente no ejecutivo, Mark Murtra, en sustitución del ejecutivo anterior. Muchas gracias, Darío García, analista de X.